Bien, arrancamos un nuevo bloque de Bonito Cuelgue. Tenemos para recomendar en esta semana, el jueves ya se abrió la Feria del Libro. Bueno, vamos a recomendar un muy, pero muy buen libro que tiene que ver con respecto a Nicolás Caputo, un hermano de la vida de Mauricio Macri, un hombre clave para entender al actual presidente de los argentinos. Hay un libro muy, pero muy interesante escrito por Noelia Barral Griguera, periodista del Cronista, y Esteban Rafele. Se llama El Otro Yo. Es una biografía muy, pero muy interesante que recomendamos en Bonito Cuelgue acerca de Nicolás Caputo, un personaje muy, pero muy clave para entender especialmente a Mauricio Macri. Estamos en contacto con Esteban Rafele, coautor de este libro. Esteban, te saluda. Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? Bien, en primer lugar, Esteban, felicitaciones por el libro. La verdad que es lo terminé de leer, una investigación muy, pero muy interesante acerca de Nicolás Caputo. La pregunta, obviamente, cuando arrancamos para entrevistar a alguien que preparó un libro es ¿cómo surgió la idea y cuánto tiempo llevó la investigación? La idea surgió a poco de asumir Macri, que bueno, era una de las personas de las que se hablaba todo el tiempo, era de justamente Nicolás Caputo, ¿no? Este empresario que está tan cerca del presidente, y a partir de ahí surgió la inquietud tanto de la editorial como nuestra de contar esta historia, que realmente, o sea, no había tenido demasiada profundidad en los diarios, ¿no? En las revistas, o sea, se hablaba mucho de Nicolás Caputo, pero generalmente se caían en los 2 o 3 conceptos y preconceptos que teníamos todos, sin profundizar demasiado, porque también es una figura, digamos, que está siempre, digamos, en un segundo o tercer plano y nunca, digamos, no es muy accesible, por lo tanto, bueno. Sí, Por le ahí, da un toque más de misterio también la figura de Caputo. Esteban, te quería preguntar, pues se habla mucho, o sea, se ha hablado mucho a veces también de Caputo y obviamente es alguien, me parece que es la persona que Macri confía más. ¿Estamos de acuerdo en sí, eso? Ah, sí, ¿Esteban? es así. Ah, Sí, te escucho muy bajo. a ver, bueno, a ver si podemos subir un poquito el retorno. ¿Qué te iba a decir, Esteban? No, la pregunta era porque se ha hablado mucho de Nicolás Caputo y especialmente lo que quiero apuntar con la pregunta es, ¿forma parte de la mesa chica de las decisiones que toma Macri? Pues se habla que a veces sí, que a veces no, que esa mesa a veces hay algunos, que a veces faltan otros. Caputo, digamos, ¿forma parte de esa mesa chica que Macri toma decisiones en cuál confía? Sí, absolutamente, y sobre todo si lo miramos en perspectiva. Es decir, Caputo es la persona que está al lado de Macri desde toda la vida. Lo acompaña desde los 5 años. O sea, hicieron todo el colegio juntos, fundaron la primera empresa con la cual se separan de sus padres juntos. Caputo lo acompaña en Boca y lo acompaña cuando Macri se lanza a la política. Es la persona que está al lado de Macri cuando ambos emprenden la carrera política. Desde ese momento que Nicolás Caputo es parte de la mesa chica, y te diría de la más chica de todas. Más O chica de sea, todo. al principio eran ellos dos y después se va sumando más gente. Es cierto que en el último año él estuvo alejado del día a día del gobierno, estuvo de viaje, ¿no? También un poco porque para intentar que se hable menos de su figura omnipresente, pero definitivamente está en todas las decisiones estratégicas que toma el gobierno y que toma también el PRO como partido, ¿no? O sea, forma también parte de la mesa electoral, si querés. Esteban, esta semana, en abril, surgió de vuelta el apellido Caputo Sí, en una designación bastante particular, como la de lo pérfido en Alemania, un poco particular, que bueno, está designado como cónsul general de Singapur. ¿Hacia dónde apunta esto? Me llamó la atención, he leído algunas cuestiones que tienen que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que tiene sí. Singapur, pero bueno, quería saber tu opinión para que la gente más o menos pueda entender con qué propósito se enfoca Caputo en este tema de ser cónsul general de Singapur. En realidad es una designación que hace Singapur, el gobierno de Ah, Singapur, en Singapur, la no. cual, Ah, claro, bien. en la cual, o sea, formalmente al menos, el gobierno argentino no tiene nada que ver. Él es la persona que va a estar en Buenos Aires representando los intereses de Singapur como cónsul Ah, ad honorem, perfecto. con el objetivo explícito de profundizar los negocios entre ambos países. Esto teniendo en cuenta que Singapur es uno de los países más ricos del mundo, tiene el tercer PBI per cápita del mundo, tiene un fondo de inversiones soberano que es de los 2 o 3 más importantes del mundo, tiene más de 300.000 millones de dólares para invertir en activos de todo el planeta,
y justamente uno de los intereses de este fondo de inversión es el real estate, los edificios, el desarrollo inmobiliario, que es justamente uno de los negocios principales de Caputo. Sí. Por lo tanto, el vínculo puede venir de ese lado. Él lo que dice es que tenía una relación con la gente de Singapur desde hace años y bueno, que le propusieron esto. Y la verdad que se estuvo mostrando en estas últimas semanas en eventos sociales en las cuales un poco ya medio como digamos en broma, pero realmente, quiero decir no en broma, pero digamos relativizando todo lo otro, él se presenta ya como cónsul de Singapur. Buenas tardes, Esteban. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas veces en cuanto a las empresas de Nicolás Caputo y al fideicomiso ciego de Mauricio Macri cuando asumió y toda esta relación de empresas del grupo Macri con el Estado, se ha dicho que cuando las empresas de Caputo están en algún vínculo con el Estado, en realidad son las empresas de Macri. ¿Caputo es Macri? Es imposible de comprobar que sean las empresas de Macri las que tienen ese vínculo con el Estado. Lo que sí es cierto es que hay un conflicto de intereses muy importante porque, por esto que hablábamos al principio, o sea, Caputo forma parte de la mesa chica del PRO, de las decisiones tanto políticas como electorales, y además es contratista del Estado, o sea, tiene contratos muy importantes con la Ciudad de Buenos Aires, también tiene contactos con el Estado Nacional, y es uno de los jugadores también que empieza a apostar fuerte en lo que es la generación de energía eléctrica, que es el gran negocio que tiene por delante Caputo, porque es uno de los grandes negocios que propone el país para atraer inversiones. Yo te diría que no hay pruebas de que Caputo sea Macri en ese sentido. Sí es cierto que bueno, que son dos personas tan estrechamente ligadas que es imposible separar una de otra. De hecho, Caputo le debe a Macri 23 millones de pesos, según la declaración jurada del presidente. O sea, estamos hablando de que una persona que es el hermano de la vida, como lo define Macri, que además tiene contratos con el Estado, le debe dinero al presidente. Si lo querés llevar a un caso medio formal, o sea, vos pensás que para que Macri cobre esa plata, a Caputo le tiene que ir bien. Y para que a Caputo le vaya bien, Macri le tiene que dar negocios como, digamos, siendo el Estado argentino. Este es un poco el conflicto de intereses que está tan latente en toda la gestión Macri y que tiene Caputo, te diría la piedra basal, como este conflicto de intereses ya se veía desde los primeros días de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Lo ves a Caputo con algún cargo político en el PRO, naturalmente, no sé si este año, pero tal vez en alguna futura elección? No creo, él no participa de la carrera electoral, o sea, es más una especie de operador político en las sombras. Uh-huh. Para que te des una idea, es la persona que se encarga de recaudar la plata de cada campaña electoral. Dice que no lo va a seguir haciendo, pero lo hizo en estos últimos 8 años y principalmente en la campaña que lleva a Macri a la presidencia. Pero él dice que no le interesa la competencia electoral, digamos, ser parte de una lista, y tampoco, yo creo que no es una figura amena para poner en un gabinete, por ejemplo. Tampoco sé si le interesa. Él dice que no, él dice que la política no es lo suyo, aunque hace política hace más de 10 años con Macri. Pero pensemos otra vez en esto. Es un empresario que tiene negocios con el Estado y por lo tanto no podría ser funcionario. De hecho, cuando Macri asume en la jefatura de gobierno porteña, lo nombran a él como como asesor de la jefatura de gobierno ad honorem, y desató un escándalo porque decían, pero escúchame, tiene contratos con la Ciudad de Buenos Aires, no puede ser asesor del gobierno. Esteban, justamente de eso te quería preguntar, porque con ese escándalo que se dio cuando Macri asumió la jefatura de gobierno, sí, una que impulsó fue Elisa Carrió, ni más ni menos que eso. ¿Cómo es el vínculo ahora? Bueno, cuando Macri asume al gobierno, ustedes recuerdan que Carrió apuntó contra dos personas del círculo íntimo del presidente, Caputo y Angelici. Angelici. La batalla contra Angelici siguió directamente para Carrió. Angelici es una especie de mafioso, y los dardos contra Caputo medio que aminoraron, porque ahí lo que planteaba Carrió es otra vez este conflicto de intereses, y de hecho le reclamaba a Caputo que se corra de todos los negocios para no perjudicar a su amigo. O sea, era una especie de ataque preventivo, si querés. O sea,
a uno le decía corrupto, mafioso, y al otro le decía correte por las dudas. Es cierto esto que plantea Carrió, de que, bueno, otra vez el conflicto de intereses, pero de hecho después Carrió apuntó más con mayor crudeza contra Angelici, después contra Lorenzetti y demás, pero digamos del círculo de Macri contra Angelici que contra Carrió. Lo que nos dijo Caputo en las entrevistas que tuvimos para el libro es que él no la conocía a Carrió y que la conoció el día del balotaje, en lo que era el búnker de campaña de Cambiemos en ese momento. Ahí se cruzaron y Carrió le dijo algo así como que, bueno, vos y yo tenemos que cuidarlo a Mauricio, y Caputo dice que le respondió, él sabe cuidarse muy bien. Carrió insistió con pedirle que se corra de los negocios, a lo cual Caputo, por supuesto, no le dio bola, porque él es un empresario y vive justamente de esos negocios. Y el vínculo quedó ahí. Esteban, ¿crees que Caputo va a seguir al lado de Macri, por lo menos mientras esté en política, más allá de lo que pase tanto respecto a esto que hablamos de los negocios y los conflictos de intereses, pero a cualquier otra vicisitud política? O sea, ¿la amistad está involucrada con la política y va a ser permanente mientras Macri esté en política? ¿Caputo va a estar en política? Yo creo que sí. La amistad de ellos dos va mucho más allá de la política. Y esto me parece que es lo más interesante de esta relación, que ahora se volvió pública porque justamente hay política en el medio y Macri cumple la función pública. Pero para darte un ejemplo muy claro, Caputo es la persona que lleva el dinero para pagar el rescate de Macri cuando lo secuestran en el 91. Sí. Él hace una travesía de más de 12 horas por todo el conurbano con una valija con 6 millones de dólares en el baúl de un auto. Con lo cual el vínculo entre ellos dos es demasiado profundo. Sí, muy fuerte. Realmente es prácticamente de sangre. Esteban, estamos dialogando con Esteban Raffaele, coautor, junto a Noelia Barral Griguera, periodista del Cronista. Esteban de TN escribió en El Otro Yo una biografía muy, pero muy interesante de Nicolás Caputo. Esteban, te quería hacer las dos últimas preguntas. La primera es, se hicieron varias presentaciones ustedes del libro. ¿En la feria va a haber algo o no todavía? En la feria el stand de Planeta tiene el libro. Tiene el libro. Y ustedes a una presentación todavía no está confirmado. Y no lo tenemos confirmado. El libro está allá, por supuesto. Perfecto. Nosotros estaremos dando una vuelta por la feria, más que nada por trabajo nuestro, no para comprar el libro en sí. Pero bueno, sí, el libro está allá. Está perfecto, para aquellos que... Y la última, con respecto a la figura de Caputo, es verdad lo que vos marcabas, la parte del secuestro, todo, pero también Caputo ha sido un animal político, más allá que quizá no tenga aspiraciones políticas, pero que ha tenido un excelente núcleo, por lo que uno conoce, excelente vínculo con los K. Digamos, no ha habido un montón de situaciones conflictivas con respecto a los 12 años anteriores. Es cierto, sí. Es cierto. Porque también a veces cuando se habla de la pesada herencia, que más allá que puede estar gente a favor o en contra, pero hay que decir que el vínculo Caputo, tanto Néstor como Cristina, ha sido muy, pero muy aceitado. Bueno, Caputo, las empresas de Caputo tuvieron muchísimas ganancias. Ganancias, claro. Puntualmente, bueno, por supuesto la constructora en los primeros años de kirchnerismo, donde lo que fue el negocio de la construcción floreció, pero puntualmente lo que fue Mirgor, que es una empresa radicada en Tierra del Fuego, que fabricaba en ese momento climatizadores para autos, o sea, aire acondicionado y calefacciones para autos, y con el cambio de modelo económico a partir de 2003, empieza a dedicarse también a lo que es los splits, los aires acondicionados para los hogares, y los electrodomésticos, y crece muchísimo, y crece no solo con las ventajas impositivas y aduaneras de Tierra del Fuego, que ustedes saben, son empresas que no pagan impuestos a las ganancias, por ejemplo, importan piezas para producir los bienes prácticamente con arancel cero, y además de eso, el gobierno de los Kirchner le cerró el negocio a las empresas que ya estaban ahí y no permitió que ingresaran otras empresas que querían radicar sus fábricas. Con lo cual él se vio beneficiado, si bien no tiene una relación como la que puede tener, ni hablar Lázaro Báez, ¿no? Pero digo... Pero no le ha ido nada mal, digamos. Acá no hubo grieta, para Caputo no hubo grieta en estos años. Bueno, sí, se puede plantear así. Sí, le ha ido muy bien. Esteban, muchísimas gracias. La verdad que felicitaciones por el libro, lo recomendamos. También para Noelia han hecho un muy buen laburo para conocer una figura no tan conocida, que tenemos algunas puntas nada más, y que ha sido y que es
tan importante para el presidente. Un gran abrazo y gracias. Bueno, gracias a ustedes, abrazo grande. Un abrazo grande. Estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Esteban Rafele, autor de El Otro Yo, una biografía, la única creo que hay, de Nicolás Caputo, una persona esencial para entender a la figura de Mauricio Macri. Como siempre, lo escuchaste en Bonito Cuelgue.